What is meditation? What if I can leave my body? What is holding of the breath? What is fasting? It's an escape, Govinda. It's an escape from the torments of life. We sadhus are escapists. The man in the village has the same trip when he takes his drug, which is a few bowls of wine, and then he falls asleep. And he no longer feels himself or the pains of life. Siddhartha, de Hermann Hesse. Cuando alguien busca, dijo Siddhartha, frecuentemente sucede con facilidad que sus ojos únicamente ven la cosa que anda buscando, que no puede hallar nada, que no deja entrar nada en su interior, porque siempre está pensando en lo que está buscando, porque tiene un objetivo, porque está poseído por este objetivo. Buscar significa tener un objetivo, pero hallar significa ser libre, estar abierto a todo, no tener un objetivo. Tú, honorable, tal vez eres realmente un buscador, pero aspirando a tu objetivo no ves muchas de las cosas que están junto a tus ojos. Este es un fragmento de Siddhartha. Para que Siddhartha le diga esto a Govinda, tuvo que pasar por muchas experiencias. Particularmente, es una serie de experiencias pequeñas que llegan a conformar lo que vendría a ser Siddhartha. Esta novela, breve, de poco más de 100 páginas, fue publicada hace exactamente un siglo, en 1922, y tiene un contexto histórico bastante interesante. Para empezar, el contexto histórico que le rodea al momento de su primera publicación, que son los años 20, es decir, posterior a la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Hermann Hesse es un escritor alemán. De hecho, junto a escritores como Thomas Mann y Günter Grass, llegarían a ser considerados como de los más grandes escritores alemanes del siglo XX. Sucede algo particular a inicios del siglo XX, sobre todo en los años 20 del siglo XX. Sucede que Alemania había iniciado una guerra mundial, era la Primera Guerra Mundial, y la había perdido. En ese sentido, hay una pérdida completa del espíritu alemán. Recordemos un poco un contexto histórico de que en el siglo XIX Alemania era considerada pues básicamente una cuna de la civilización, al igual que Francia. Por ejemplo, fue prácticamente un referente para el nacimiento del romanticismo, fue un referente con escritores como Johann Wolfgang von Goethe, y en ese sentido, lo que le ocurre a Alemania a principios del siglo XX es la pérdida de su espíritu. Entonces, lo que hace Hermann Hesse a través de su obra, y particularmente a través de Siddhartha, es la búsqueda de ese entendimiento de qué le ocurrió al espíritu alemán. Pero obviamente, Siddhartha como tal es la búsqueda del individuo, pero más allá de ese yo como tal. De hecho, Siddhartha, que no habla propiamente de Buda, que fue en realidad el primer nombre de Buda antes de conocerse como tal, sino que es de otro personaje que común y corriente que vivió en tiempos de Buda, que estaba en la constante búsqueda de su yo esencial, de qué era realmente para lo que había nacido, cuál era su verdadero significado en la existencia. Este personaje, ya remontándonos un poco al contexto de la obra como tal, vivió en tiempos de Gautama Buda. Y en ese sentido, lo primero que hace Siddhartha, que como ya decía, no es el Buda que conocemos, a pesar de que hay un juego de palabras en cuanto a los nombres, en cuanto al sentido de búsqueda de sí mismo, este Siddhartha, común y corriente, pues abandona la casa de su padre, con la intención de conocer su objetivo en la vida, con la intención de saber para qué había nacido. Lo primero que hace es vincularse con los samanas del bosque y buscar a Buda, que era el maestro de su tiempo, que estaba vivo, que profesaba la doctrina como tal del budismo, y él se da cuenta de un detalle que le dice específicamente a Buda. Hay un diálogo con Buda y Siddhartha, que Siddhartha observa y le dice:
como tal, su doctrina es perfecta, es de la más perfecta que he conocido. Sin embargo, no puedo evitar pensar que su experiencia como tal, su yo interno, es intransmisible. Es decir, que lo que usted ha vivido de tal manera que ha podido alcanzar el nirvana, no podría transferírmelo a mí por más que siguiese al pie de la letra su doctrina y meditase y escuchase todo el tiempo. En ese sentido, lo que hace Siddhartha, el personaje principal de la novela, es abandonar a Buda y buscar su propio camino. Y él le dice en este caso, no es por buscar una doctrina mejor, que no la hay, sino por buscarme a mí mismo, lejos de las doctrinas, alejado de toda imposición y de todos los maestros que puedan haber. Entonces, lo que va a hacer Siddhartha es vincularse con el samsara como tal, con el mundo o con lo mundano. Conoce, para empezar, a Kamala, que se convertiría en su amante, con la que entabla una relación, pues, pasional, carnal, mundana. Y en ese sentido, Kamala le dice, para tenerme, para conquistarme, necesitas poseer riquezas, necesitas ser rico. Y él empieza a hacer negocios, y también es interesante la forma en cómo hacen los negocios. Toda la novela tiene pasajes muy ricos en significados, porque por ejemplo la forma en cómo Siddhartha hace su fortuna es bastante peculiar. Por ejemplo, él no sirve más que para pensar y esperar, decía Siddhartha. Y bueno, él va como tal a un hombre de negocios del lugar y le dice que no sabe más que hacer eso. Y que bueno, pues el otro lo pone a prueba y sabe leer y escribir. Y lo deja a cargo de los negocios. Y este otro señor se da cuenta que Siddhartha prácticamente no tiene espíritu de comerciante. Y dice directamente, nunca lo tendrá. Pero hay algo en Siddhartha que funciona, que es la diplomacia, que es el no sentirse presionado por la pérdida del comercio, cuestiones muy propias del mundo del comercio, por ejemplo. Y en ese sentido lo que hace es encargarle las negociaciones, algo que de acuerdo a las características y al temperamento de Siddhartha pues le viene muy bien. De esta forma Siddhartha hace su fortuna, tiene como tal riquezas, tiene a Kamala, tiene todo lo que desearía y empieza a derrochar dinero porque bueno, ya lo tiene todo y porque realmente se da cuenta que no le interesa ya la acumulación de las riquezas. Es decir, que aún a pesar de haber logrado aquello que quería lograr, pues le sigue fastidiando, le da asco verse rodeado de tanta hipocresía, de tanta falsedad, de tanta cosa, y en un momento dado abandona todo. Abandona las riquezas y decide huir. Él se reencuentra con un personaje bastante pobre que lo ayudó a pasar el río en el momento en que abandona a Buda para vivir en el mundo, prácticamente en la naturaleza mundana. Pues este personaje hace parte de su trabajo, de su compañía, es un barquero y con él convive. Y Siddhartha se da cuenta finalmente de que en ese lugar, siendo el aprendiz de alguien, siendo el sirviente de alguien más, reducido prácticamente a un papel muy secundario, muy triste para el que había tenido, pues es el lugar que él había estado buscando. Ahora, hay algo ahí en particular, porque uno siempre que lee un libro quisiera asociarse con el personaje principal y sentirse identificado con todo lo que le ocurre al personaje principal, pero no necesariamente eso debería ser una camisa de fuerza. De hecho, la misma obra nos hace ver eso con total claridad. No por nada Hermann Hesse llegó a ser uno de los grandes maestros de la literatura universal. Ocurre algo. Lo que sucede es que él, Siddhartha, al abandonar a Kamala, pues no se había enterado que había tenido un hijo con ella. Y bueno, años después, cuando muere el maestro, cuando muere Buda, pues hay toda una peregrinación para encontrarse con el maestro y Kamala viaja. De hecho, Kamala deja regalando toda su fortuna a los monjes propiamente budistas y lo que hace es viajar para acudir pues a encontrarse con Buda. Y está acompañada de su hijo.
Resulta algo interesante porque en el trayecto ocurren algunas cosas. Kamala finalmente fallece, producto de la picadura de una víbora. Eso es un spoiler como tal, pero tengo que hacerlo para explicar un detalle. Es que al morir Kamala, el hijo queda a cargo de Siddhartha, de su padre. Y en este caso, este hijo no lo reconoce como padre. Y de hecho no llega a encariñarse con él como tal. Y ocurre algo más interesante, y es que Siddhartha igual pues tiene que cuidarlo, es su padre, y lo que hace Siddhartha en este caso es enseñarle a su hijo a vivir de acuerdo a lo que él considera correcto, es decir, bajo los estatutos de la humildad, de la sencillez, incluso hasta de lo precario, por ejemplo, de acuerdo al contexto donde él ya vivía, porque para Siddhartha pues ahí había encontrado su verdadero significado, porque para Siddhartha pues las riquezas no representaban nada, el samsara era digamos el infierno como tal para él, pues era un desperdicio, no tenía significado, pero ocurre algo, y es que el hijo escapa y Vasudeva, el barquero en este caso que lo acompaña, le dice algo que resulta muy pedagógico, y es que le dice: tú golpeas a tu hijo, tú lo maltratas para enseñarle algo, porque el niño era insoportable. Y Siddhartha le dice: no, nunca lo haría, yo no creo en el castigo físico. Pero Vasudeva le dice: sin embargo, tú le impones tu forma de ver el mundo, lo que para ti está bien. Es decir, para ti está bien y tiene significado vivir en la humildad, vivir en la precariedad. Sin embargo, este niño ha vivido rodeado de riquezas. Es lo normal para él. Y tú le impones un significado completamente distinto que él todavía no ha aceptado. Y si es que él decide algún día vivir de esta manera, pues tendrá que ser por su propia voluntad. Es altamente pedagógico, es altamente significativo, porque precisamente es lo que hacen la mayoría de los padres, de los maestros, de los doctrinarios: imponer un conjunto de experiencias al resto, a los hijos, a sus estudiantes, creyendo que es lo correcto y no siendo más bien como realmente debería ser una guía para que las nuevas generaciones puedan encontrar el significado por sí solas. Ahora, Siddhartha como libro tendría otro contexto histórico distinto. Durante los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay en Estados Unidos, sobre todo, y en Europa, una fiebre como tal, una fiebre cultural. En ese contexto, por ejemplo, aparece la moda hippie, que es una especie de rebelión en contra del status quo implantado a raíz de cómo quedaron las cosas después de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente el capitalismo es lo que impera, y también la degradación del ser humano dentro del mundo del capitalismo. Entonces, la moda hippie toma a Hermann Hesse como su maestro, y toma al libro Siddhartha como una especie de guía espiritual dentro de esa época. Prácticamente algunos críticos han tildado a Hermann Hesse como el padre de la moda hippie o el padre de la cultura hippie. De hecho, en estos términos como moda y cultura se esconde un artificio que tienen los gobiernos, que decía incluso el mismo Mario Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo. Él decía que el gobierno francés solucionó el asunto hippie cambiando el concepto de moda a cultura, porque una vez que lo cambió de moda a cultura, como era cultura, pues estaba sujeta a derechos, estaba sujeta al respeto de la sociedad, a su forma de ser, pero también a sus obligaciones. Entonces es una forma que tuvo, digamos, el gobierno para absorber estas formas de manifestación que ocurrían durante los años 60 y 70. Y particularmente en los años 60, de hecho, hay algo que se conoce como Mayo del 68, que es un referente cultural. Entonces, Hermann Hesse viene a revalorizarse durante los años 60 y 70. 100 años después de la publicación de Siddhartha, las cosas no han cambiado, siguen
existiendo situaciones de tensión global, de problemas entre potencias, de quién tiene el poder, pero hay otro enemigo nuevo para la población en este caso, que son los grandes medios de comunicación, que en vez de ser referentes y de ser una guía, como hace un momento decía, una guía para la población, para la ciudadanía, realmente se convierten en bandos, en campos de batalla para ganarse la opinión pública. Aparecerán otros escritores como Hermann Hesse o Thomas Mann, que intenta a través incluso de la montaña mágica revelar o decodificar el espíritu de su época, prácticamente aniquilado por la presencia de guerras de escala global. Aparecerán otros escritores que intenten reflexionar sobre lo que está ocurriendo, tratando un poco de rescatar el espíritu cultural de Occidente, pues eso es algo que podríamos deducir leyendo la novela Siddhartha de Hermann Hesse.